de las características propias de la ciencia, y después de ello vamos a platicar un poquito lo que se refiere a lo que es la filosofía de la psicología, para concluir, y en función de eso vamos a empezar a desarrollar toda la temática de la asignatura. Bien, pero para empezar esto, o sea, hagamos un reflexionamiento. La idea es preguntarnos, ¿qué es la filosofía? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué tenemos que estar considerando en nuestro día a día cómo es que tenemos que estar pensando en ello? Bien, para ello vamos a ver un pequeño videito, el cual nos puede ayudar a empezar a profundizar un poquito más lo que se refiere a esta temática. ¿Qué es la realidad? ¿El conocimiento? ¿Cuál es el sentido de la vida? Grandes temas que podrías abordar figurativamente explicando la existencia como un viaje por un camino o por el océano, una escalada, una guerra, un libro, un carrete de hilo, un juego, una ventana de oportunidad o un parpadeo demasiado corto de la vida de una llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida es como estar encadenado en una cueva, obligado a ver sombras que revolotean por una pared de piedra. Bastante alegre, ¿verdad? Fue lo que en realidad sugirió Platón en su alegoría de la caverna, incluida en el libro séptimo de La República, en la que el filósofo griego imagina la sociedad ideal, analizando conceptos como justicia, verdad y belleza. En la alegoría, unos presos han sido confinados a una caverna desde su nacimiento, de espaldas a la entrada, sin poder girar la cabeza ni ver el mundo exterior y con un fuego detrás. Ocasionalmente, gente y otras cosas pasan por delante de la entrada de la cueva, proyectando sombras en la pared que ven los cautivos. Los prisioneros nombran y clasifican estas ilusiones creyendo que perciben entidades reales. De repente, un preso es liberado y llevado fuera por primera vez. La luz hiere sus ojos y encuentra el nuevo entorno desorientador. Cuando le dicen que las cosas alrededor son reales, mientras que las sombras eran meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras le parecían mucho más claras, pero poco a poco sus ojos se adaptaban hasta poder mirar los reflejos en el agua, los objetos directamente y finalmente el sol, cuya luz es la fuente última de todo lo que ha visto. El prisionero vuelve a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no se acostumbra a la oscuridad y tiene dificultad para ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros creen que el viaje lo ha hecho estúpido y ciego y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que se siente siendo un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solo está cómoda en su ignorancia, sino que es hostil a cualquier persona que la señala. De hecho, en la vida real, Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno ateniense por perturbar el orden social. Y su alumno Platón pasa gran parte de La República despreciando la democracia ateniense mientras fomenta el Estado dirigido por reyes filósofos. Con la parábola de la cueva, Platón puede que argumente que las masas son demasiado tercas e ignorantes para autogobernarse. Pero la alegoría ha capturado la imaginación durante 2400 años porque se puede interpretar de muchas más formas. Es importante destacar que la alegoría está conectada a la teoría de las formas, desarrollada en otros diálogos de Platón, que sostienen que, como las sombras en la pared, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales, tales como la redondez o la belleza. De esta manera, la cueva lleva a muchas cuestiones fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento, el problema de la representación y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos, existen las formas ideales en la mente de un creador. Los filósofos del lenguaje ven las formas como conceptos lingüísticos. La teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros aún se preguntan si realmente podemos saber que las cosas fuera de la cueva son más reales que las sombras. Al ir viviendo, ¿podemos estar seguros de lo que creemos que sabemos? Tal vez un día un rayo de luz perfore un agujero en tus verdades más básicas. ¿Te liberarás luchando hacia la luz, incluso a costa de perder amigos y familiares? ¿O seguirás en la ilusión cómoda y familiar? ¿Verdad o hábito? ¿Luz o sombra? Decisiones difíciles, pero si te sirve de consuelo, no estás solo. Hay un montón de nosotros.
Bien, interesante, ¿verdad? O sea, qué complicado se vuelven ese tipo de planteamientos donde podemos estar dudando inclusive de la existencia de diferentes cosas que nosotros consideramos como ya dadas. O sea, esta situación o esta figura que plantea Platón en relación que a lo mejor nosotros planteamos con nada más un reflejo de la vida y en función de eso podemos estar analizando, podemos estar determinando ciertas decisiones que estamos considerando. Bien, pero al mismo tiempo este tipo de situaciones nos empiezan a plantear dudas con respecto a diferentes ocasiones o diferentes elementos para tratar de conceptualizar la formación de lo que es la existencia o bien dadas las cosas que podemos empezar a platicar. Ahora, para considerar, antes de regresar con la parte de la ciencia, tendríamos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que estar ubicando para considerar el conocimiento. Entonces, primero que nada, tenemos que plantearnos qué es lo que captan mis sentidos. ¿A qué me refiero con captar mis sentidos? Me refiero en qué tipo de cosas, qué cosas son las que yo puedo observar, qué cosas son las que yo puedo oler, qué cosas son las que puedo yo observar, o inclusive qué cosas son las que puedo palpar, o inclusive sentir la temperatura. Nosotros seguramente ustedes pueden decir que con estas plumas o con una situación, o sea, simplemente con tocarla, ustedes ya van a tener aprendizaje y en función de solamente tocarla, olerla o saber cómo se manipula, ya pueden identificar este tipo de objetos. Entonces la intención, lo interesante es en primera parte, o sea, ¿qué es lo que captan mis sentidos? Por otro lado, ¿cómo puedo explicar las cosas? ¿Qué importancia o qué situaciones podríamos estar considerando necesarias para considerar o ubicar ese tipo de preguntas? Al día, cuando ubicamos ciertas cosas, pues simplemente podemos empezar a manifestarlas, podemos observarlas, pero si yo quiero empezar a manipular, yo quiero ubicar o responder o atender ciertas cosas, pues en primera parte tendría que yo saber cómo funciona. ¿Para qué? Para después yo empezar a analizar estas situaciones o estos objetos o este contexto con el cual me puede ayudar para poder empezar a profundizar más allá de las situaciones que podamos plantear. Ahora, ¿por qué buscamos conocer cómo funciona? Aquí sería interesante también. O sea, si en todo caso, o sea, yo sé cómo funciona una pluma, como ahorita decía, y puedo plantear, pero resulta que la pluma ya después de un tiempo deja de funcionar. Entonces sería interesante, muchas veces nosotros podemos profundizar, que a lo mejor la clásica de que se seca algo, a lo mejor le tomo con un tipo de, lo humedezco la punta, o a lo mejor se me ocurra soplarle, o empezamos a experimentar diferentes situaciones que nosotros nos pueden permitir poder entender la situación. Después de eso también, y esa parte también podemos considerar que se le asigna un valor. ¿Un valor a qué me refiero? Un valor que en todo caso digo, ¿sabes qué? Esta pluma es esencial para esta situación. Sin embargo, podemos encontrar que a lo mejor me encuentro otras situaciones, otros objetos que a lo mejor no me pueden llegar a funcionar, sí o no. Hay un ejemplo muy claro en esta parte, digamos, si estamos en una isla abandonada y nos encontramos un billete de $100 y me encuentro una botella de agua, ¿qué preferiría? Pues, o sea, lógicamente en este contexto, pues esta botella de agua valdría como 20 pesos, 30 pesos. Pero y con un billete de $100 aquí en nuestra situación, pues puede comprarme muchos, ¿verdad? Sin embargo, estamos en esas condiciones, entonces seguramente en ese contexto, en esa situación, ese billete ya no tiene el mismo valor que corresponde. Entonces lo mismo sucede en esta situación. Entonces los valores se van también profundizando, le vamos dando más tolerancia, más elementos en ese sentido. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia? Bien, como decíamos en un principio, o sea, el hecho de tener estamos ahorita planteando así como las dudas existenciales de las situaciones, de las diferentes cosas, pero resulta que después llegamos a este nuevo concepto, o sea, un concepto que se utiliza y a lo mejor mal utiliza en muchas ocasiones, lo que se refiere a las situaciones científicas. Pero ¿qué se trata cuando hablamos de cuestiones así filosóficas? ¿Qué tienen que ver o cómo se va terminando en esas situaciones o cómo se pueden llegar a plantear en cuestiones así de ciencia? Piensen nada más, así como ejemplo, cuando se puede llegar a plantear una duda, digamos, pues se han planteado así diferentes cosas o algunos ejemplos. Bien, ¿qué tiene que ver la filosofía con la ciencia? ¿Qué tiene que ver la filosofía con la ciencia? O sea, tiene que ver con todo.
Al fin y al cabo, cualquier conocimiento científico se originó de eso, de un pensamiento, de una duda, de un cuestionamiento. Vámonos a un ejemplo básico. Cuando está en tiempos de primavera, normalmente vemos que los árboles frutales, los árboles se empiezan a llenar de frutas. Bien, tenemos ese árbol lleno de frutas. Ese árbol lleno de frutas representa que voy a tener alimento durante una temporada. Bien, ahora, ¿qué pensemos? ¿Cómo surgió en todo caso la agricultura? La agricultura seguramente fue aquella persona que empezó simplemente a cuestionarse cómo podían hacer o cómo funcionaba, cuál era el proceso que se determinaba para el crecimiento de esos alimentos, para ese crecimiento de esas frutas. Y en función de eso fueron posicionando y después empezaron a transgredir diferentes cosas para empezar a generar condiciones. Entonces, para ello, se empieza a plantear elementos que es lo que se refiere a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? O sea, al fin y al cabo es un proceso sistemático, acumulativo, metódico, provisional y comprobable. ¿Ok? ¿A qué me refiero con cada uno de estos elementos? Que se refiere a que primera parte es sistemático. Esa refiere a que se ordena por principios, que se ordena en un momento dado como si fuera un proceso. Entonces determinamos que existe un paso número 1, paso número 2. No, lógicamente no es como un paso, o sea, no es un paso, sino simplemente son como etapas que van surgiendo al tratar de entender o como tratar de posicionar el elemento que estamos tratando de determinar. Acumulativo. ¿Por qué acumulativo? Porque no existe un conocimiento único. O sea, digamos, ahorita en este momento se considera que existen ciertos elementos o ciertos variables que me determinan así como una verificación o me predicen ciertas cosas. Sin embargo, esa predicción, si yo le modifico algunos otros elementos y lo meto en un contexto diferente, me va a determinar condiciones diferentes. Pensemos en los planetas del sistema solar. En mis tiempos de niño me tocó que eran nueve planetas en el sistema solar. En este momento son 8. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones de determinar qué se considera como planeta. Ahora, después planteamos lo que se determina que una característica más de la ciencia es que es metódica. Yo creo que esa es la parte más importante de esta situación, que es metódica, que en todo caso lleva, así como decíamos ahorita, un sistema, pero al mismo tiempo determina procedimientos establecidos. Y como tal, pues yo tengo claro la información que yo puedo estar verificando. Bien, ahora, posterior a ello tendríamos lo que es provisional. Provisional me refiero que igual lo que comentaba ahorita, o sea, siempre tenemos que estar pensando que va evolucionando. Por ejemplo, en un momento estamos aprendiendo a hacer ciertas cosas, o sea, en un momento yo estimulé a mis estudiantes para que participaran y yo les daba una paleta. Bien, al principio sí funcionaba, pues, y mi medición me había determinado que funcionaba. Sin embargo, al paso del tiempo, esa paleta ya no redituaba como un estimulante positivo, pues, y un estimulante grande. Entonces, en función de eso, pues, planteamos estos ejemplos. Y ahora, comprobable. ¿Qué es eso? ¿Qué es sujeto a verificación? Y es sujeto a verificación que en todo caso tengo yo los datos comprobables y que me permita en todo caso replicar ese mismo estudio. Me puede plantear lo que a lo mejor si lo hice yo, ese estudio, ese mismo estudio lo puede hacer Juan y lo puede hacer María y los resultados deberían de ser los mismos. Esa es la parte que estamos planteando así como comprobable. Bien. Bien, con esto damos para un preámbulo a lo que iniciaremos a trabajar a lo largo de la asignatura. Es importante que en todo momento vayamos desarrollando las actividades con entusiasmo y siempre con apertura de pensamiento. Muy bien, continuemos avanzando. Buena tarde, muchas gracias.